Lisa Nightingale siempre se ha enorgullecido de su capacidad para fijarse en los detalles. 20 años como asistente administrativa en el Wichita Falls Community College han perfeccionado esta cualidad hasta convertirla en una maestría. Se daba cuenta de cuando los alumnos mentían sobre las tareas que les faltaban, cuando los compañeros ocultaban problemas personales tras sonrisas profesionales y cuando su marido empezaba a llegar a casa oliendo a perfume de otra persona. Aquella noche, cuando Elgin regresó 40 minutos más tarde de lo habitual, explicando el retraso con una reunión repentina, Lisa se limitó a asentir y a servir la cena. Se fijó en el carmín del cuello de su camisa, no el rojo brillante de las novelas baratas, sino un sutil tono melocotón. También se fijó en el modo en que Elgin evitaba mirarla, concentrado en su plato de pollo y verduras. «¿Qué tal el día?», preguntó, manteniendo deliberadamente una voz ligera y desinteresada. Elgin se encogió de hombros, sin apartar los ojos de la comida. «Lo de siempre. Problemas con los proveedores, discrepancias en la documentación, el caos logístico habitual». Habló brevemente, sin los detalles que normalmente le gustaba compartir. 15 años de matrimonio habían enseñado a Lisa no solo a fijarse en los detalles, sino a saber cuándo era mejor no hacer preguntas. Al menos, no directamente. Cuando Elgin mencionó que tenía un viaje a Dallas la semana siguiente, Lisa se limitó a asentir y se ofreció a lavar sus camisas favoritas. Parecía casi agradecido, y eso le dolió más que la marca de carmín. A la mañana siguiente, cuando Elgin se fue a trabajar, Lisa se permitió investigar un poco por su cuenta. No era la primera sospecha en su matrimonio, pero esta vez algo parecía diferente, más serio, más amenazador. Empezó por sus tarjetas de crédito, revisando los extractos de los 3 últimos meses. 4 visitas al restaurante La Casa, en el centro de la ciudad, los miércoles, cuando Elgin supuestamente llegaba tarde al trabajo. Facturas de la floristería Purple Bloom, 3 veces en el último mes, aunque no había llegado ningún ramo a casa. Pagos de la joyería, pequeños pero regulares, como si pagara algo caro a plazos. Lisa abrió el portátil y consultó la cuenta conjunta en el First Texas Bank. Nada fuera de lo normal, salvo algunas retiradas de efectivo en cajeros automáticos cercanos a la oficina de Elgin. Luego se conectó al sistema de rastreo de su teléfono, una función instalada por insistencia de Lisa después de que Elgin perdiera una vez su teléfono en un viaje de pesca. Él parecía ajeno a su existencia. El mapa mostraba visitas periódicas a un edificio del distrito financiero del centro de la ciudad. No era su oficina, sino un rascacielos que albergaba varias empresas, entre ellas una sucursal del First Texas Bank. Las visitas eran los miércoles, normalmente entre las 12 y las 2 de la tarde, aparentemente durante su hora de comer. Lisa se reclinó en la silla y respiró hondo. Había suficiente información para hacerle a Elgin algunas preguntas incómodas, pero no la suficiente para comprender el panorama completo. Decidió investigar más a fondo. A las 11:30 del miércoles, Lisa aparcó en el aparcamiento frente al First Texas Bank y esperó. Se sentía ridícula, como un personaje de novela policíaca barata, pero la necesidad de saber la verdad pesaba más que la vergüenza. A las 12:10 apareció Elgin. Iba vestido con su mejor traje, el que Lisa le había regalado el año pasado por su 45 cumpleaños. Su pelo, normalmente descuidado, estaba pulcramente peinado. No parecía un hombre con prisa por ir a una comida informal. 5 minutos después, una mujer salió del edificio. Lisa supo enseguida que era ella, cuyo perfume estaba en las camisas de Elgin, cuyo carmín dejaba rastros en su cuello. Era alta, delgada, con el pelo castaño recogido en un elegante moño. Vestía un austero traje azul oscuro que acentuaba su figura sin parecer vulgar. Profesional, segura de sí misma, con una leve sonrisa que aparecía cuando veía a Elgin.
No se abrazaron ni se besaron, demasiado público para amantes secretos. Pero la forma en que Elgin se inclinó hacia ella, la forma en que su mano tocó su codo por un momento, hablaba por sí sola. Entraron juntos en el restaurante de la planta baja del edificio. Lisa sacó su teléfono e hizo unas cuantas fotos. Luego abrió la aplicación del banco y comprobó quién de los empleados del First Texas podría haber trabajado en esta sucursal. En Nuestros Profesionales la encontró, Filomena Sutherland, analista financiera, la misma mujer que acababa de ver con Elgin. En lugar de conducir hasta la universidad, Lisa volvió a casa y se sentó frente al ordenador. Las cuentas de Filomena en las redes sociales estaban en su mayoría cerradas al acceso público, pero su perfil profesional revelaba lo suficiente. 37 años, licenciada por la Universidad de Texas, 10 años de experiencia en el sector financiero, los 3 últimos en el First Texas Bank. Soltera, sin hijos por lo que parece. En algunas fotos de actos corporativos tenía un aspecto elegante y profesional, exactamente el tipo de mujer que podía atraer la atención de Elgin. Lisa recordó que hacía unos 6 meses, Elgin había transferido todas sus cuentas al First Texas. Mejores condiciones para los clientes comerciales, había explicado entonces. Ahora el cambio cobraba un nuevo significado. Al día siguiente, Lisa se tomó el día libre y fue a la biblioteca pública de Wichita Falls. Allí, utilizando los ordenadores públicos, comenzó una investigación más profunda. Filomena Sutherland resultó ser un tema de estudio interesante. Antes del First Texas, había trabajado en otras 2 instituciones financieras de ciudades vecinas, pero nunca había permanecido en ellas más de 3 años. Rara vez aparecía en las redes sociales con las mismas personas, salvo algunos colegas. No había amistades duraderas ni fotos familiares, pero el hallazgo más interesante fue una pequeña nota en el periódico local de Abilene, fechada 4 años antes. El conocido empresario Harlan Pettigrew ha muerto de un ataque al corazón, rezaba el titular. El artículo mencionaba que el señor Pettigrew, propietario de una cadena de ferreterías, había cambiado su testamento poco antes de su muerte, dejando una parte importante de su fortuna a su íntima amiga Filomena Sutherland. La viuda de Pettigrew intentó impugnar el testamento, alegando que su marido estaba bajo la influencia de la señorita Sutherland, pero el tribunal dio validez al documento. Lisa descubrió una historia similar mientras investigaba en los archivos de Lubbock. Hace 3 años, un tal Harry Fitzgerald, director regional de una compañía de seguros, murió de un derrame cerebral. Un mes antes de su muerte, había modificado su testamento para incluir entre sus herederos a su amiga de toda la vida, Filomena Sutherland. De nuevo hubo intentos de impugnar el testamento. De nuevo el tribunal reconoció el documento como legítimo. Por la noche, Lisa tenía una imagen inquietante. Filomena Sutherland parecía tener la costumbre de acercarse a hombres mayores acomodados, convirtiéndose en la beneficiaria de sus testamentos, tras lo cual estos hombres morían inesperadamente por causas naturales. No había pruebas directas de que se hubiera cometido un crimen. Tal vez solo se tratara de una cadena de coincidencias. Pero la intuición de Lisa, perfeccionada tras años de observar a la gente, gritaba peligro. Al volver a casa, descubrió que Elgin se había retrasado. Había avisado de problemas urgentes de suministro, pero Lisa ya no creía esas explicaciones. Decidió aprovechar el tiempo para revisar su despacho, lo que antes le habría parecido una intolerable falta de confianza. Ahora le parecía una precaución necesaria. El despacho de Elgin era el típico de un ejecutivo de nivel medio. Un enorme escritorio, una silla cómoda, un archivador. Nada fuera de lo común hasta que Lisa se fijó en la caja fuerte que había en un rincón de la habitación. La habían comprado hacía 10 años para guardar documentos importantes, certificados de propiedad, pólizas de seguros, testamentos.
Lisa recordó de pronto que hacía 5 años que habían hecho sus últimos testamentos, documentos sencillos en los que se habían dejado todo el uno al otro y, en caso de fallecimiento simultáneo, a sus sobrinos. No tenían hijos. Una serie de abortos espontáneos en los primeros años de su matrimonio habían zanjado la cuestión, dejando una cicatriz que nunca se había curado del todo. Lisa se sabía de memoria el código de la caja fuerte, el día de su boda. Dentro había carpetas de documentos perfectamente ordenadas. Rápidamente encontró la que decía «Testamentos» y la abrió. Dentro había 2 copias, su propio testamento, sin cambios desde que se hizo, y un nuevo documento fechado 2 meses antes. Última voluntad y testamento de Elgin Warren Nightingale, rezaba el encabezamiento. Lisa empezó a leer, y con cada línea su corazón latía con más fuerza. El Nuevo Testamento anulaba todas las disposiciones anteriores, la mayor parte de los bienes de Elgin, su casa, sus acciones, sus ahorros, incluso la colección de relojes antiguos que habían amasado juntos, iban a parar ahora a mi consejera financiera de confianza y amiga íntima, Philomena Evelyn Sutherland. A Lisa solo se le dejaba una pequeña cantidad, suficiente para evitar el escándalo, pero ínfima en comparación con el patrimonio total. El documento fue legalizado por un notario y 2 testigos. Estaba redactado legalmente y probablemente no podría ser impugnado. Lisa se sentó lentamente en la silla de su marido, aún con los papeles que tachaban los 15 años de su vida en común. Al otro lado de la ventana oyó el ruido de un coche que se detenía. Elgin había vuelto a casa. Lisa guardó rápidamente los papeles en la carpeta, la devolvió a la caja fuerte y la cerró. Al salir del despacho, sintió que en su interior crecía una fría y tranquila determinación. No montaría una escena. No habría acusaciones ni lágrimas. Elgin y su amante pensaban que era una ama de casa ingenua, incapaz de resistirse a sus planes. Subestimaban enormemente a Liza Nightingale. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas mientras Lisa hojeaba su diario. Habían pasado 2 semanas desde el descubrimiento del Nuevo Testamento de Elgin, y durante ese tiempo había ocultado cuidadosamente su conocimiento. Todas las mañanas le preparaba el desayuno, todas las noches le preguntaba por su jornada laboral, todos los miércoles fingía creer sus historias de reuniones prolongadas. Hoy programó la reunión que había estado meditando todos estos días. Roderick Whitmore, compañero de universidad de Elgin que se había convertido en un exitoso abogado testamentario. A lo largo de los años de matrimonio, también se había convertido en su amigo, lo bastante cercano como para pedirle ayuda, pero no lo bastante como para contárselo todo a Elgin de inmediato. Marcó el número de su despacho mientras Elgin se duchaba. Whitmore & Asociados, ¿en qué puedo ayudarle? Se oyó una voz de mujer al teléfono. Buenos días, soy Lisa Nightingale. Necesito hablar con el señor Whitmore sobre un asunto personal. Por supuesto, señora Nightingale. El señor Whitmore tiene hoy una agenda muy apretada, pero estoy segura de que sacará tiempo para usted. A ver si lo entiendo. Tras una breve pausa, la asistente retomó la conversación. El señor Whitmore sugiere que nos reunamos para almorzar a la 1 en Baker's Branch. ¿Le parece bien? Perfecto, respondió Lisa. Dígale que allí estaré. Cuando terminó la llamada, oyó que Elgin cerraba el agua de la ducha. Entró en la cocina unos minutos más tarde apretándose la corbata. No era miércoles, así que no estaba prevista ninguna reunión con Philomena. ¿Qué tienes para hoy?, preguntó, tomando la taza de café que ella le había tendido. Un día normal en la universidad. Inscripción de nuevos alumnos, papeleo. Mintió Lisa con una facilidad que la sorprendió. ¿Y tú? Un gran envío desde Houston. Estaré todo el día con papeleo. Elgin le dio un beso en la mejilla antes de marcharse. Un roce fugaz y familiar que antes la había calentado, pero que ahora solo le resultaba amargo.
Lisa vio a través de la ventana cómo su sedán plateado se detenía en la calle, y solo entonces se permitió suspirar. Faltaban 4 horas para la reunión. Aprovechó ese tiempo para hacer una pequeña investigación más. La página web del First Texas Bank mencionaba que Philomena Sutherland estaba especializada en gestión de patrimonios y planificación financiera. Lisa buscó su nombre en el archivo de noticias. Nada delictivo, pero un patrón interesante. Antes de Wichita Falls, Philomena había trabajado en Abilene, Lubbock, e incluso antes en la pequeña ciudad de Midland. En cada uno de estos lugares no pasó más de 3 años, después de los cuales se trasladó. En Abilene, su nombre se mencionó en relación con una recaudación de fondos organizada por el empresario local Harlan Pettigrew, el mismo que más tarde murió de un ataque al corazón, dejándole gran parte de su fortuna. En Lubbock, trabajó como asesora financiera de una empresa cuyo director era Harry Fitzgerald, otro hombre que había cambiado su testamento a favor de ella antes de su repentina muerte. Y en Midland, Lisa encontró una mención a Philomena como asistente de inversiones del magnate del petróleo Clyde Ramsbottom, que murió de un derrame cerebral poco después de que ella dejara la empresa. 3 ciudades, 3 hombres, 3 muertes inesperadas, 3 testamentos, sin acusaciones, sin juicios, salvo los intentos de los familiares de impugnar los testamentos. Todo parecía una cadena de coincidencias o un plan perfectamente ejecutado. A la 1:30, Lisa aparcó delante de Baker's Branch, un pequeño café a 2 manzanas del centro, lo bastante lejos de la oficina de Elgin y del Philomena's Bank como para no arriesgarse a un encuentro fortuito. Roderick ya la estaba esperando, un hombre alto con la barba bien recortada y vestido con un traje gris inmaculado. Se levantó al ver a Lisa y la saludó con un cálido abrazo. «Lisa, me alegro de verte. ¿Cómo está Elgin? No nos veíamos desde aquella noche de Navidad». «Está bien», respondió ella tratando de mantener la naturalidad de su voz. «Trabajando duro, como siempre». Pidieron una ensalada para Liza y un sándwich para Roderick. Cuando la camarera se retiró, Roderick cruzó las manos sobre la mesa y la miró detenidamente. «¿Qué te trae por aquí?» A juzgar por el hecho de que no quisiste reunirte en la oficina, es algo personal. Lisa había premeditado su acercamiento. No podía decir toda la verdad. Roderick era amigo de Elgin desde hacía más tiempo que ella, pero necesitaba información y sabía cómo conseguirla. «Estoy pensando en actualizar los testamentos y los acuerdos financieros de Elgin y míos», comenzó. «Han pasado 5 años desde que los hicimos y, como sabes, las circunstancias cambian». Roderick asintió, con su interés profesional claramente despierto. Un planteamiento sensato. Mucha gente se olvida de revisar sus testamentos con regularidad. ¿Qué cambios piensa hacer? Lisa bebió un sorbo de agua, ganando tiempo para una respuesta meditada. «Verá, hace poco me enteré del caso de una pariente lejana mía. Su marido cambió inesperadamente su testamento poco antes de morir, dejándoselo todo a un nuevo socio. La pariente se quedó prácticamente sin nada, a pesar de llevar 30 años casada». Observó atentamente la reacción de Roderick. Frunció ligeramente el ceño, pero no hizo nada para demostrar que sospechaba una conexión con la situación de Lisa. «Por desgracia, ocurre más a menudo de lo que crees», dijo. «Sobre todo cuando se trata de hombres mayores ricos, se vuelven vulnerables a cierto tipo de influencia». «Exactamente», dijo Lisa. «Y me pregunto, ¿hay alguna forma de protegerse de ese tipo de situaciones? No es que no confíe en Elgin, pero es mejor estar preparado para todo». Roderick sacudió la cabeza, pensativo. «Si el testamento se ha redactado correctamente, con todas las formalidades, es muy difícil impugnarlo. Se podría intentar demostrar la incapacidad o la coacción del testador, pero sin pruebas directas, las posibilidades eran mínimas». Esto confirmó los temores de Lisa.
El testamento de Elgin estaba impecablemente redactado. Pero hay otras herramientas, continuó Roderick mientras la camarera les traía el pedido. Los fideicomisos irrevocables, por ejemplo. Si una propiedad se transfiere a un fideicomiso de este tipo, se elimina del patrimonio y no puede redistribuirse mediante testamento. Interesante. Lisa trató de no mostrar demasiado entusiasmo. ¿Y cómo funcionan exactamente estos fideicomisos? El principio básico es sencillo. Se crea una entidad jurídica, un fideicomiso, se le transfieren determinados activos y se designan beneficiarios que se beneficiarán de esos activos. Una vez creado un fideicomiso irrevocable, ya no puede cambiar sus condiciones ni devolver los activos. Están protegidos de cualquier cambio posterior en la voluntad del donante. Lisa masticó lentamente su ensalada, reflexionando sobre lo que había oído. ¿Y las pólizas de seguros? Es una pregunta excelente, dijo Roderick. Las pólizas de seguro de vida con designación de beneficiario son válidas independientemente del testamento. Si la póliza está a tu nombre, ningún cambio en el testamento de Elgin puede negarte el pago. Es más, hay pólizas con un componente de inversión que no solo proporcionan protección de seguro, sino que también acumulan fondos. Y estas pólizas tampoco pueden modificarse sin el consentimiento del beneficiario. Absolutamente, siempre que estén debidamente formalizadas. La clave es utilizar una designación de beneficiario irrevocable. En ese caso, ni siquiera el titular de la póliza puede cambiar el beneficiario sin su consentimiento. La conversación se prolongó durante más de una hora. Roderick, claramente animado por el interés profesional de Lisa, explicó con detalle los matices de varios instrumentos financieros que pueden proteger los activos de cambios inesperados en los testamentos. Lisa escuchó atentamente, hizo preguntas y probó mentalmente cada opción en su propia situación. «Sabes», dijo Roderick cuando terminaron de comer, «si tú y Elgin os tomáis en serio lo de actualizar vuestros acuerdos financieros, me encantaría ayudaros. Puedo organizar una reunión, explicarle todas las ventajas de estos instrumentos». Lisa sonrió. «Gracias, Roderick. Primero hablaré yo con él y luego, quizá nos dirijamos a usted formalmente». Sabía que nunca hablaría del tema con Elgin, pero la información que recibió de Roderick era inestimable para el plan que empezaba a formarse en su mente. Después de despedirse del abogado, Lisa no fue a la universidad como había planeado en un principio. En su lugar, se dirigió a la biblioteca pública, un lugar donde podría continuar su investigación sin dejar rastro digital. Utilizando los ordenadores de la biblioteca, Lisa buscó información sobre pólizas de seguros con un componente de inversión, fideicomisos irrevocables y fundaciones benéficas. Tomaba notas en un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo, con letra clara, sin mencionar nombres ni detalles concretos. Al mismo tiempo, siguió recabando información sobre Philomena Sutherland. La mujer era sorprendentemente esquiva para la era digital. Mínimas redes sociales, casi ninguna foto personal de dominio público. Pero los archivos de los periódicos locales guardaban detalles interesantes. En Midland, antes de su historia con el magnate del petróleo, Philomena trabajó para una compañía de seguros. Allí conoció a la viuda de un empresario local, que más tarde la acusó de robar joyas. El caso fue sobreseído por falta de pruebas, pero Philomena no tardó en abandonar la ciudad. En Lubbock, además de la historia de Fitzgerald, su nombre apareció en un anuncio sobre un acto benéfico. En una fotografía aparecía junto a un anciano empresario cuyo nombre le resultaba familiar a Lisa. Se trataba de Sebastian Porter, propietario de una cadena de farmacias que había fallecido de un ataque al corazón hacía 3 años. ¿Podría Philomena estar también relacionada con esta muerte? Cada nuevo detalle confirmaba las sospechas de Lisa. Philomena Sutherland era una peligrosa depredadora que seleccionaba metódicamente a sus víctimas y sacaba provecho de sus muertes. No había forma de demostrarlo,
Ninguna investigación oficial la había relacionado con los crímenes, pero el patrón era demasiado obvio para ser una coincidencia. Elgin no era más que el último objetivo de una larga lista de hombres ricos fascinados por una elegante analista financiera. Y si la historia se repetía, le esperaba el mismo destino, una repentina muerte tras cambiar su testamento. Lisa cerró la última página del archivo y cerró los ojos. Una mujer normal en su lugar probablemente habría acudido a la policía o escandalizado a su marido de inmediato. Pero Lisa se dio cuenta de que no tenía pruebas, solo sospechas y coincidencias. La policía no investigaría el caso por esos motivos, y Elgin, fascinado por Filomena, probablemente no creería las acusaciones. Necesitaba un enfoque diferente, uno más sutil, más reflexivo, un plan que no solo protegiera su futuro financiero, sino que posiblemente salvara la vida de Elgin, aunque él mismo no se diera cuenta del peligro. Al salir de la biblioteca, Lisa compró un teléfono nuevo, un modelo sencillo con una tarjeta de prepago no vinculada a su nombre. Luego visitó 3 bancos diferentes, preguntando por las condiciones de apertura de cuentas y constitución de fideicomisos. En cada uno de ellos se presentó de forma diferente: una viuda que planea el reparto de una herencia, una empresaria preocupada por la protección de sus activos, una madre que crea un fideicomiso para sus sobrinos. Al anochecer ya tenía un esbozo de plan, complicado, largo y cauteloso, pero potencialmente eficaz. Necesitaba crear una estructura financiera que interceptara el control de los bienes de Elgin antes de que Filomena pudiera acceder a ellos, y hacerlo de tal manera que ni Elgin ni su amante sospecharan nada. De vuelta a casa, Lisa pasó la velada como de costumbre, preparando la cena, comentando con Elgin su día de trabajo, viendo una película con él. Él estaba relajado y atento. Tal vez la culpa de la traición lo hacía especialmente amable los días en que no veía a Filomena. «Me he dado cuenta de que hoy te has tomado el día libre», dijo despreocupadamente. «¿Pasó algo en la universidad?» Lisa sintió una punzada de alarma. ¿Estaba comprobando su paradero? Pero mantuvo la calma. «Una pequeña migraña esta mañana», respondió. «Decidí trabajar desde casa y pasé por el centro comercial. Nada importante». Elgin asintió, sin mostrar ningún signo de sospecha. Lisa se dio cuenta de que debía tener más cuidado. Quizá debería haber esperado que él la siguiera como ella lo seguía a él. Por la noche, cuando Elgin dormía, Lisa permaneció con los ojos abiertos, elaborando mentalmente los detalles de su plan. Tenía que jugar un juego complejo contra un depredador experimentado, y lo que estaba en juego no era solo dinero, sino también su vida. Tenía que actuar de forma impecable, sin despertar las sospechas de su marido ni de su amante. El primer paso sería abrir cuentas en un banco nuevo, no en el First Texas, donde trabajaba Filomena o donde conocían a Lisa. Lo siguiente sería crear una póliza de seguro sobre la vida de Elgin, con una designación de beneficiario irrevocable. Y, por último, lo más difícil sería convencer a Elgin de que firmara los documentos necesarios sin comprender su verdadero significado. Lisa cerró los ojos, sintiendo que la determinación crecía en su interior. 15 años de matrimonio le habían enseñado mucho sobre Elgin, sus hábitos, sus debilidades, su forma de pensar. Le conocía mejor de lo que él se conocía a sí mismo, y ahora ese conocimiento se convertiría en su arma. En la oscuridad del dormitorio, Lisa empezó a planear metódicamente cada paso de su silenciosa batalla por la supervivencia. Era una primavera lluviosa en Wichita Falls. Lisa observaba a través de la ventana del edificio administrativo de la universidad cómo los estudiantes corrían de un edificio a otro bajo la lluvia torrencial. Habían pasado 3 meses desde su conversación con Roderick, y en ese tiempo había dado los primeros pasos para llevar a cabo su plan. Su nuevo teléfono, desvinculado de su identidad, estaba guardado en una caja especial en el fondo de su zapatero.
se abrió una cuenta en el Southwest Regional Bank a nombre de Elizabeth Knight, una ligera variación de su nombre real, suficiente para crear una distancia inicial, pero no lo suficiente como para que la acusaran de fraude. En esta cuenta fue transfiriendo gradualmente pequeñas sumas de su salario personal, no lo bastante grandes como para levantar sospechas, pero sí constantes. La puerta del despacho se abrió, interrumpiendo sus cavilaciones. Entró Verónica, su compañera del departamento administrativo. «Acaba de llamar tu marido», dijo. «Me ha dicho que te diga que hoy llegará tarde al trabajo, algo relacionado con el inventario». Lisa asintió con una leve sonrisa. «Gracias, Verónica». Al cerrarse la puerta, la sonrisa desapareció. El inventario es el miércoles por la noche. Ahora Elgin ni siquiera intentaba inventar nuevas excusas. En los últimos meses, sus encuentros con Filomena se habían vuelto más frecuentes y menos reservados. 2 veces había vuelto a casa con el perfume de ella en la ropa, como demostrando a propósito su infidelidad. Pero Lisa no se permitió ninguna reacción emocional. Cada movimiento que él hacía, cada excusa descuidada que ella anotaba en un pequeño cuaderno que guardaba en un escondite con su teléfono. No para el tribunal, sino para sí misma, para recordar por qué hacía lo que hacía. Aquella noche, sabiendo que Elgin no volvería hasta tarde, Lisa se reunió con Roderick en su despacho. Esta vez la reunión fue formal, con una anotación en el registro de visitas y asesoramiento jurídico completo. «He estudiado las opciones que discutimos», dijo Roderick, dejando los documentos sobre la mesa. «Lo más eficaz sería una combinación de 3 elementos: un seguro de vida con un componente de inversión, un fideicomiso irrevocable y una fundación benéfica». Lisa examinó los papeles mientras Roderick le explicaba los detalles. «La póliza de seguro será sobre la vida de Elgin, pero tú serás el titular de la póliza. Esa es la clave. Como propietario, controlará todos los aspectos de la póliza, incluida la designación del beneficiario. Designaremos como beneficiario a un fideicomiso benéfico, que también se creará a su nombre». «¿Y el papel del fideicomiso?», preguntó Lisa, tomando notas en su agenda. «El fideicomiso gestionará los activos de la fundación. Tú serás el fideicomisario del fideicomiso, lo que te dará el control de todos los fondos. De ese modo, el pago del seguro iría al fideicomiso y a través de él a tu control, eludiendo por completo el testamento». El plan era elegante en su complejidad. Incluso si Filomena sospechaba algo, sería extremadamente difícil desentrañar esta construcción financiera. Y como los documentos estarían firmados por el propio Elgin, sería casi imposible impugnar su legalidad. «Eso deja una pregunta», dijo Lisa. «¿Cómo se puede convencer a Elgin para que firme estos documentos?» Roderick se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Eso es lo más difícil. Dada la cuantía de la póliza de seguros y la importancia del fideicomiso, será necesario su consentimiento informado. No podemos recurrir a la falsificación de firmas ni al engaño. Eso dejaría vulnerable toda la estructura». Lisa se quedó pensativa un momento, golpeando el escritorio con el bolígrafo. ¿Y si lo presentamos como una optimización fiscal? Elgin siempre había sido sensible a las cuestiones fiscales. Si explicas que esta estructura ayudará a minimizar el pago de impuestos de la empresa, Roderick asintió lentamente. Podría funcionar, sobre todo si metes en la conversación a un asesor fiscal. Tengo a la persona adecuada, Martin Copeland, que trabaja con nuestra empresa y puede confirmar las ventajas fiscales de una estructura así. Las semanas siguientes se convirtieron en una preparación meticulosa. Lisa y Roderick elaboraron un plan detallado, incluido un guión para la conversación con Elgin. Se decidió presentar todo el plan como parte de una estrategia de optimización del impuesto de sociedades recomendada por los colegas de Elgin en otras empresas. A mediados de verano, Lisa organizó una cena a la que invitó a Roderick y Martin Copeland,
A lo largo de la velada, la conversación giró discretamente en torno al tema de la planificación financiera y la optimización fiscal. Elgin, como era de esperar, se interesó por el tema, sobre todo cuando Martin mencionó el importante ahorro que había realizado uno de sus clientes. «Podríamos estudiar algo así para ti», dijo Roderick, como si se le acabara de ocurrir la idea. «Dada tu posición y tu estructura patrimonial, el plan debería funcionar igual de bien». Elgin estaba intrigado. Una semana después, hubo una reunión formal en el despacho de Roderick, donde se presentaron todos los documentos. Lisa observó cómo su marido escudriñaba los papeles, haciendo preguntas sobre las ventajas fiscales, pero hojeando solo las secciones sobre beneficiarios y gestión de activos. «Todo parece razonable», dijo finalmente, «pero el proceso parece complicado. ¿Estás segura de que es necesario?» «Absolutamente», respondió Martin. «Las leyes fiscales son cada vez más confusas. Sin una estructura de este tipo, estarás pagando de más por lo menos el 15% de tus beneficios potenciales». Este argumento convenció a Elgin. Al final de la reunión, había firmado todos los documentos: una póliza de seguro de $2 millones, un acuerdo para crear un fideicomiso y los documentos fundacionales del Nightingale Future Charitable Trust. Lisa fue nombrada fideicomisaria única del fideicomiso con pleno control sobre los activos. Cuando salieron del despacho, Elgin parecía satisfecho, como si acabara de cerrar un lucrativo negocio. Lisa aferró en silencio las copias de los documentos, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y amargura. El plan había funcionado, pero el mero hecho de que fuera necesario era un doloroso recordatorio de lo alejados que habían llegado a estar. El otoño trajo consigo un cambio en la relación entre Elgin y Filomena. Sus encuentros se habían vuelto más abiertos. Ahora aparecían juntos en actos de negocios, en los que Filomena se presentaba como asesora financiera de la empresa de Elgin. En 2 ocasiones, Lisa recibió mensajes de conocidos que las vieron juntas en restaurantes a las afueras de Wichita Falls. En octubre, Elgin anunció un viaje de negocios de fin de semana a Houston. Lisa sabía que Filomena le acompañaría, no porque él lo admitiera, sino porque había visto reservas de hotel para 2 habitaciones en su calendario laboral, que se sincronizaba con el ordenador de casa. Durante su ausencia, Lisa se reunió con Roderick para discutir la siguiente fase del plan. La organización benéfica estaba oficialmente registrada y todo el papeleo listo. Ahora empezaba la parte más difícil: esperar y observar. «Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad», afirma Roderick. «Si Filomena realmente está planeando repetir su plan, como sospechas, puede que actúe ahora». Lisa asintió, mirando el mapa de la ciudad en la pared del despacho de Roderick. «Creo que esperará hasta el aniversario del cambio de testamento. Haría que el proceso pareciera natural, reduciría las sospechas». «Tal vez», asintió Roderick, «pero no podemos estar seguros. Recomiendo que empecemos a reunir pruebas de sus actividades pasadas. Si algo le ocurre a Elgin, necesitaremos cualquier cosa que pueda relacionarla con las muertes sospechosas de hombres anteriores». El invierno de ese año fue inusualmente frío para Texas. En enero, Elgin empezó a quejarse de síntomas extraños: mareos intermitentes, debilidad y, a veces, náuseas por las mañanas. Lisa insistió en ir al médico, pero el examen no reveló nada grave. «Probablemente sea el estrés», dijo el Dr. Patterson, médico de cabecera de Nightingale durante 10 años. «Intente descansar más, reduzca sus horas de trabajo». Elgin hizo caso omiso de los consejos, pero los síntomas no desaparecieron. En febrero parecía demacrado y había perdido varios kilos. Lisa insistió en un examen más exhaustivo, que incluyera un análisis toxicológico. «¿Por qué?», preguntó Elgin irritado. «Es por exceso de trabajo». «Porque estoy preocupada».
respondió Lisa, mirándolo directamente a los ojos. Y porque tus síntomas se parecen a los de un envenenamiento lento. Elgin se quedó helado, con el rostro pálido. ¿A qué te refieres? Nada en concreto, dijo Lisa con voz firme. Solo quiero descartar todas las posibilidades, incluida la exposición selectiva. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, mantuvieron una conversación seria. No sobre su infidelidad, ese tema seguía tácitamente vedado, sino sobre su salud, sobre extrañas coincidencias, sobre la necesidad de tener cuidado. ¿Crees que alguien quiere hacerme daño?, preguntó Elgin mientras se sentaban en la cocina con una taza de té de hierbas. Lisa eligió sus palabras con cuidado. Creo que hay gente en tu situación que se beneficia de tu incapacidad. Incapacidad, o algo peor. No mencionó directamente a Filomena, pero pudo ver en los ojos de Elgin que la idea había calado hondo. Al día siguiente, él mismo concertó una cita para someterse a un examen médico completo, que incluía un análisis toxicológico. Los resultados sorprendieron a Elgin, pero no a Lisa. Encontraron restos de arsénico en su organismo, no en concentraciones letales, pero suficientes para causar los síntomas que describía con el consumo regular. Eso es imposible, dijo mirando los resultados de las pruebas. ¿Cómo podría entrar arsénico en mi organismo? A través de la comida o la bebida, respondió Lisa. La pregunta es, ¿dónde comes o bebes regularmente algo que yo no? Ella sabía la respuesta, y, a juzgar por la repentina comprensión que se reflejó en los ojos de Elgin, él también la adivinó. Sus comidas habituales de los miércoles con Filomena. Quizá el café especial que le preparaba en su piso después de sus reuniones, o los pasteles caseros que a veces le daba para toda la familia, pero que Elgin se comía sin compartirlos con Lisa. Aquella tarde, Elgin mantuvo una larga conversación telefónica en su despacho. Lisa no escuchó, no necesitaba conocer los detalles de la conversación para entender de qué se trataba. Al día siguiente, miércoles, no fue a su reunión habitual con Filomena. En lugar de eso, pasó el día en casa, revisando papeles y haciendo algunas llamadas a su abogado. Por la tarde, parecía decidido y tranquilo. Creo que tenemos que actualizar nuestros testamentos, dijo durante la cena. Ha pasado más de un año desde la última revisión y algunas circunstancias han cambiado. Lisa contuvo una sonrisa. Por supuesto, si lo crees necesario. Más que necesario, respondió Elgin. Ya he concertado una cita con el nuevo abogado para la semana que viene. Roderick me recomendó uno excelente de Dallas. La semana transcurrió en una extraña calma. Elgin evitaba hablar de Filomena, pero Lisa notó que comprobaba las llamadas entrantes y a veces no contestaba cuando veía un número determinado. El miércoles siguiente fue a trabajar como de costumbre, pero regresó puntual, sin olor a perfume ajeno y con un ramo de flores para Lisa, el primero en muchos meses. La reunión con el nuevo abogado tuvo lugar el jueves. Lisa acompañó a Elgin, observando en silencio cómo firmaba un nuevo testamento que anulaba todas las disposiciones anteriores. Todos sus bienes pasarían ahora a ella, y en caso de muerte de ella, a sus sobrinos, como antes. No se mencionaba a Filomena ni a ningún Big So. Aquella noche Elgin parecía tranquilo, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sugirió una cena en un restaurante y por primera vez en mucho tiempo mostró interés en pasar tiempo juntos. Lisa aceptó, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y tristeza. El plan había funcionado. La amenaza de que se revelara el envenenamiento había hecho que Elgin reconsiderara su relación con Filomena. Pero era demasiado tarde para intentar reconstruir lo que había sido destruido por años de mentiras y traición. A la mañana siguiente, mientras Lisa se preparaba para ir a trabajar, sonó el teléfono. Era Verónica, de la universidad, que llamaba con voz temblorosa de excitación y ansiedad. «Lisa,
Acaban de llamar de la oficina de Elgin. Él se desmayó durante la reunión de la mañana. Una ambulancia está de camino, pero dicen que la situación es grave. Lisa se quedó helada, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. ¿A qué hospital lo llevarían? Al Wichita General. Me dijeron que le dijera que fuera allí enseguida. Tardaron 20 minutos en llegar al hospital. Todo el tiempo, Lisa permaneció helada, repasando metódicamente los escenarios en su mente. Si Filomena realmente había decidido envenenar a Elgin, la última dosis podría haber sido administrada antes de que rompieran. O peor aún, podría haber sido una venganza por haber puesto fin a la relación. En la sala de urgencias del hospital la recibió la secretaria de Elgin, Donna, una mujer mayor que llevaba casi 20 años trabajando para la empresa. «Está en cuidados intensivos», dijo, abrazando a Lisa. «Los médicos dicen que parece un infarto, pero uno muy inusual. Le están haciendo más pruebas». Lisa asintió, aceptando agradecida el apoyo, pero preparándose interiormente para lo peor. Pidió a Donna que se pusiera en contacto con Roderick y le dijera que la situación era crítica. La espera en el hospital se prolongó durante horas. Los colegas de Elgin iban y venían, expresando su apoyo y preocupación. Aparecieron varios parientes lejanos que vivían en Wichita Falls. Nadie mencionó a Filomena, y ella misma no apareció, ya fuera porque no sabía lo que había ocurrido o porque no se atrevía a venir. Hacia el anochecer apareció el doctor Stevens, un anciano de rostro cansado y ojos atentos. «Señora Nightingale», le dijo a Lisa, «necesito hablar con usted a solas». Entraron en una pequeña consulta. El médico cerró la puerta y se sentó frente a Lisa. «El estado de su marido es crítico», comenzó sin preámbulos. «Hemos encontrado restos de una sustancia en su organismo que podría haber provocado un fallo cardíaco agudo. No se trata de un infarto cualquiera». «¿Qué tipo de sustancia?», preguntó Lisa, aunque ya conocía la respuesta. «Un compuesto de arsénico, pero en una forma muy específica. Se acumuló en el organismo de forma gradual y entonces probablemente se administró una gran dosis. Estamos haciendo todo lo posible, pero el pronóstico es desfavorable». Lisa asintió lentamente. «¿Han avisado a la policía?» «Sí, los detectives están en camino. Necesitarán su ayuda en la investigación. ¿Tiene alguna idea de quién podría haber...?» La doctora dudó entre las palabras. «¿Envenenar a mi marido?». Lisa terminó por él. «Sí, la tengo. Y tengo pruebas». Sacó su teléfono y marcó el número de Roderick. «Roderick, te necesito en el hospital y trae todo el papeleo del caso del que hablamos». Una figura familiar apareció en el pasillo. Filomena Sutherland había decidido presentarse después de todo. Iba vestida con un austero traje azul marino, como si fuera a una reunión de negocios y no al lecho de un amante moribundo. Cuando vio a Lisa, se detuvo un momento y luego se acercó con una expresión de simpatía profesional. «Señora Nightingale», comenzó, «acabo de enterarme del estado de Elgin. Como su asesor financiero, La policía está en camino», la interrumpió Lisa con voz tranquila pero firme. «Yo que usted hablaría con un abogado, señorita Sutherland». La cara de Filomena se congeló. Sus ojos se entrecerraron. «No sé a qué se refiere». «Yo creo que sí», replicó Lisa. «Lo mismo que entendieron las viudas de Pettigrew y Fitzgerald, y los otros hombres a los que aconsejaste». Filomena se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. «Son acusaciones absurdas. No tienes ninguna prueba. Entonces no tienes nada que temer». Lisa sonrió ligeramente. «Pero, por si acaso, yo no intentaría salir de la ciudad a corto plazo». Su conversación fue interrumpida por un médico que salía de la UCI con una expresión sombría en el rostro. Una mirada a su rostro bastó para darse cuenta de que Elgin Nightingale ya no necesitaba atención médica. El funeral de Elgin Nightingale se celebró un martes nublado,
como si la propia naturaleza estuviera de luto con el pueblo de Wichita Falls. La iglesia metodista central, donde los Nightingale se habían casado 15 años antes, recibía ahora el cuerpo de uno de los suyos. Lisa estaba sentada en primera fila, vestida con un estricto traje negro y un fino velo que ocultaba parcialmente su rostro. Tenía la espalda recta y las manos apoyadas en el regazo, un modelo de dignidad contenida. La iglesia se llenaba de gente. Compañeros de Elgin en la empresa de distribución, amigos de la familia, vecinos, algunos profesores de la universidad donde trabajaba Lisa, familiares por ambas partes, pocos, en su mayoría primos, algunas tías y tíos ancianos. Elgin y Lisa no tenían hijos, lo que ahora parecía una extraña bendición. Nadie quedaba medio huérfano por esta tragedia. Sentado junto a Lisa estaba Roderick Whitmore, no solo como abogado, sino como uno de los amigos más antiguos de la familia. Su presencia le dio fuerzas, recordándole que no estaba sola en esta situación. «Está aquí», dijo Roderick en voz baja, inclinándose ligeramente hacia Lisa. Lisa no se volvió. Sabía que Philomena Sutherland elegiría un lugar estratégico, lo bastante cerca de las primeras filas para mostrar su importancia, pero no tanto como para provocar una desaprobación evidente. Probablemente iría vestida con un gusto impecable, lúgubre pero elegante, con un ligero matiz del importante papel que había desempeñado en la vida del difunto. «Háblame de ella», preguntó Lisa. «Vestido azul oscuro, collar de perlas, discreta pero cara», respondió Roderick sin volver la cabeza. Sentada en la cuarta fila, junto a Donald Prescott, del Consejo de Administración de Elgin. Parece triste, pero mantiene la dignidad. ¿Ha hablado ya con ella la policía? Sí, pero no hay cargos formales. Aún están esperando los resultados completos del informe toxicológico. Además, Roderick bajó aún más la voz. Tu Nuevo Testamento le da un motivo, pero hace más difícil demostrar su culpabilidad. Podría alegar que no tenía motivos para matar a Elgin después de que él la desheredara. Lisa asintió. Tenía sentido. Si Elgin hubiera muerto con un testamento a favor de Philomena, habría sido ella quien habría caído bajo sospecha. Pero ahora que la última versión del testamento dejaba todo a Lisa, Philomena no tenía ningún motivo evidente. Hubiera sido la jugada perfecta. Si Lisa no hubiera establecido su póliza de seguro y fideicomiso un año antes de todos estos acontecimientos. El servicio comenzó. El pastor habló sobre la vida de Elgin, sus contribuciones a la sociedad, sus cualidades como amigo, colega, marido. Lisa escuchó estas palabras con indiferente interés, como si se tratara de alguien a quien apenas conocía. En cierto modo, así era. El último año había demostrado lo poco que conocía al hombre con el que había vivido durante una década y media. Después de la misa, el cortejo se dirigió al cementerio de Restland. Lisa iba en el primer coche detrás del coche fúnebre, junto a Roderick. Apenas hablaron, no era necesario. Hacía tiempo que habían discutido y acordado el plan. Cada uno conocía su papel en el espectáculo que se avecinaba. En el cementerio, Lisa se encontró cara a cara con Philomena por primera vez aquel día. Se acercó a darle el pésame mientras la gente empezaba a dispersarse tras una breve ceremonia de despedida. «Señora Nightingale», comenzó Philomena con voz suave y comprensiva, «siento profundamente su pérdida. Elgin era un hombre extraordinario y todos le echaremos mucho de menos». Lisa miró a la mujer que podría haber matado a su marido y esbozó una leve y cortés sonrisa. «Gracias, señorita Sutherland. Elgin ha mencionado a menudo lo mucho que apreciaba sus consejos financieros». Una fina línea apareció entre las cejas perfectamente definidas de Philomena, el único signo de irritación en su rostro impecable. «Hemos trabajado juntos en muchos proyectos», dijo. «Estaré encantada de ayudarte a resolver sus asuntos financieros cuando estés preparada». «Es usted muy amable», respondió Lisa.
pero Roderick ya se está ocupando de todo lo necesario. Elgin y yo siempre le hemos confiado nuestros asuntos legales. Filomena lanzó una rápida mirada a Roderick, que estaba cerca, hablando con uno de los colegas de Elgin. Por supuesto, dijo. No obstante, estoy siempre a su servicio. A Elgin le gustaría que estuvieras bien informado del estado de sus asuntos. La sutil insinuación era obvia. Filomena conocía el testamento y quería asegurarse de que Lisa comprendía su futura situación financiera. Lisa se limitó a asentir, manteniendo una expresión neutra. Agradezco su preocupación, señorita Sutherland. Tal vez hablemos de ello a su debido tiempo. Tras el funeral se organizó una cena conmemorativa en casa de Nightingale. 50 personas, amigos íntimos, colegas, parientes, se reunieron para honrar la memoria de Elgin. Lisa desempeñó el papel de anfitriona hospitalaria, aceptando condolencias, ofreciendo bebidas y aperitivos y manteniendo conversaciones discretas. Filomena también estuvo presente. No podía dejar de venir, dada su supuesta cercanía al fallecido. Entre los colegas de Elgin era muy reservada, creando hábilmente la imagen de una valiosa socia que compartía su dolor. Lisa la observaba con el rabillo del ojo y se fijaba en la destreza con que se movía por la sala, recabando información, calibrando estados de ánimo y estableciendo contactos. Al anochecer, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, solo quedaban unas pocas personas en la casa. Roderick, los dos primos de Elgin de Houston, la anciana tía de Liza y, por supuesto, Filomena, que parecía quedarse casualmente ayudando a recoger la mesa. ¿Para cuándo está prevista la lectura del testamento?, preguntó a Roderick con despreocupación. Roderick miró a Liza como pidiendo permiso para contestar. Lisa asintió débilmente. Lo hemos fijado para el próximo martes, dijo. En mi despacho, a las 10 de la mañana, solo estarán presentes las partes interesadas. Por supuesto, sonrió Filomena. Supongo que recibiré una notificación oficial. Desde luego, si te nombran en el testamento, contestó Roderick en tono neutro. Filomena miró a Liza y luego se volvió de nuevo hacia Roderick. Estoy segura de que Elgin querría que todos sus amigos íntimos estuvieran presentes en un momento tan importante, independientemente de las formalidades legales. En ese caso, intervino Lisa, sea usted bienvenida, señorita Sutherland, como dijo Roderick a las 10 de la mañana del próximo martes. Cuando los últimos invitados se marcharon, Lisa se quedó por fin sola en la gran casa vacía. Recorrió lentamente las habitaciones observando los signos de la presencia de Elgin, su sillón favorito, su colección de relojes antiguos, los aparejos de pesca en un rincón del garaje. 15 años de vida juntos reducidos a una colección de objetos y recuerdos. No sintió satisfacción ni triunfo, solo cansancio y un extraño vacío. Elgin la había traicionado. Probablemente planeaba dejarla en la indigencia por otra mujer, pero no merecía morir así, y aunque Lisa se había protegido creando un plan financiero alternativo, nunca había deseado la muerte de su marido. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Roderick. «¿Qué tal estás?», preguntó sin preámbulos. «Estoy bien», respondió Lisa. «¿Y Filomena?». «La están vigilando. La policía la vigila, aunque todavía no hay cargos formales. Mis fuentes dicen que ha empezado a interesarse por billetes de avión a Sudamérica». «Previsible», comentó Lisa. «¿Y nuestro plan?». «Va según lo previsto. He contactado con Martha, la viuda de Pettigrew. Está dispuesta a venir a conocerte, lo mismo que Eleanor, la hermana de Fitzgerald. Ambas han perdido importantes sumas debido a las maquinaciones de Filomena y estarían encantadas de ayudar». Lisa pensó un momento. «Organiza una reunión para mañana, en un lugar neutral como la sala de conferencias de tu oficina. Quiero hablar con ellos antes de la lectura del testamento».
Al día siguiente, Liza se reunió con las dos mujeres cuyos destinos habían sido cambiados por Philomena Sutherland. Martha Pettigrew, una elegante viuda de unos 60 años, se mantenía con dignidad, pero había un dolor persistente en sus ojos. Eleanor Fitzgerald, la hermana menor de Harry, aparentaba menos de 50 años, pero las duras arrugas alrededor de la boca delataban sus penurias. Gracias a los dos por venir, empezó Liza cuando se instalaron en la sala de conferencias del despacho de Roderick. Sé que no es fácil revivir recuerdos dolorosos. Cuando el señor Whitmore me habló de vuestra situación, no pude evitar venir, dijo Martha Pettigrew. Lo que esa mujer le hizo a mi Harlan, tu marido, no debe quedar impune. Cuéntame tu experiencia, preguntó Liza. ¿Cómo fue? Durante la siguiente hora, las dos mujeres compartieron sus historias. El patrón era aterradoramente similar. Philomena aparecía en la vida de un hombre adinerado, se convertía en su asesora financiera o socia comercial, y poco a poco se ganaba su confianza. A esto siguió un cambio de testamento, extraños síntomas de salud y, finalmente, una muerte inesperada por causas naturales. Intentamos impugnar el testamento de Harlan, cuenta Martha, pero el testamento era impecable. Y cuando mencioné la posibilidad de un envenenamiento, pensaron que era una viuda histérica, incapaz de afrontar la pérdida. Lo mismo ocurrió con Harry, añadió Eleanor. La policía investigó, pero cuando sospecharon, el cadáver ya había sido incinerado. No había pruebas de envenenamiento. En mi caso la situación es distinta, dijo Liza. Tenemos resultados toxicológicos que demuestran la presencia de arsénico en el organismo de Elgin. Y, lo que es más importante, tenemos pruebas de un cambio de testamento a favor de Philomena hace un año, y luego un nuevo cambio a mi favor poco antes de su muerte. Eso elimina su motivo obvio, comentó Martha. Exacto, convino Liza. Pero sabemos la verdad. Y también sabemos lo de la póliza de seguros y el fideicomiso que establecí hace un año, cuando sospeché por primera vez de sus intenciones. Roderick, que había estado escuchando la conversación en silencio, intervino ahora. La cuestión es si podemos relacionar todos estos casos. La policía está tratando la muerte de Elgin como un caso aislado. Si podemos demostrar un patrón... Necesitamos pruebas, dijo Eleanor. Algo más sustancial que coincidencias y sospechas. Liza abrió su bolso y sacó una carpeta de documentos. Tengo fotografías, estados financieros, copias de testamentos, informes médicos, todo lo que he podido reunir este año. Por separado, cada caso podría explicarse por coincidencia, pero juntos forman un cuadro convincente. Pasaron el resto del día sistematizando la información, comparando fechas, identificando características comunes en los distintos casos. Por la noche ya tenían un informe detallado, del que Roderick envió copias a la policía, a la oficina del fiscal del distrito y a la compañía de seguros que había emitido la póliza sobre la vida de Elgin. ¿Qué piensas hacer en la lectura del testamento?, preguntó Martha mientras terminaban su trabajo. Liza intercambió miradas con Roderick. «Dejaremos que Philomena piense que ha ganado», respondió. «Al menos por un tiempo. Quiero ver su cara cuando sepa la verdad». La noche anterior a la lectura del testamento, Liza recibió una visita inesperada. Philomena Sutherland apareció en su puerta sin anunciarse, vestida con un estricto traje de negocios y con una pequeña carpeta de documentos en las manos. «Señora Nightingale», comenzó a decir cuando Liza abrió la puerta. «Pido disculpas por la visita inesperada, pero pensé que deberíamos tener una charla antes de mañana por la tarde». Liza retrocedió en silencio, dejando entrar a Philomena en la casa. Pasaron al salón, donde Liza le indicó a su invitada que se sentara. «¿A qué debo este interés?», preguntó, sin ofrecer ni té ni café. Philomena puso la carpeta sobre la mesita. «Pensé que debería conocer algunos de los
cambios que Elgin ha hecho en sus asuntos financieros en el último año. ¿Te refieres al testamento?, preguntó Lisa sin rodeos. Filomena sonrió ligeramente. Entre otras cosas, verás, Elgin confiaba mucho en mí, tanto que creó varios instrumentos financieros que funcionan independientemente del testamento. Lisa mantuvo una expresión neutra, aunque se tensó por dentro. ¿Se había enterado Filomena de la póliza de seguros y del fideicomiso? ¿Qué instrumentos, exactamente?, preguntó. Filomena abrió una carpeta y sacó varios documentos. Cuentas de inversión conjuntas, en las que figuro como propietaria superviviente. Un fondo fiduciario creado por Elgin en el que he sido nombrada fideicomisaria. Varias propiedades retituladas a una empresa de la que soy socio colectivo. Habló con una leve sonrisa, observando la reacción de Lisa. Los documentos parecían oficiales, sellados y firmados, incluida la firma de Elgin. Verá, señora Nightingale, independientemente de lo que diga el testamento, una parte importante de los activos de Elgin ya están bajo mi control. La lectura de mañana será una formalidad. Lisa miró los documentos lentamente, intentando no mostrar ni sorpresa ni preocupación. La mayoría de los papeles parecían auténticos, aunque algunos detalles eran cuestionables. Interesante, dijo al fin. ¿Y por qué me enseñas esto ahora? Filomena se inclinó ligeramente hacia adelante. Te ofrezco un compromiso. Usted no discute estos acuerdos, no plantea ninguna pregunta incómoda sobre la causa de la muerte de Elgin, y yo, a cambio, te proporciono una vida cómoda. Digamos, un pequeño pago mensual del fondo fiduciario, lo suficiente para que mantengas esta casa y este estilo de vida. Era una oferta tan descarada que Lisa casi admiraba la audacia de Filomena. Casi. ¿Y si me niego?, preguntó. En ese caso, Filomena sonrió más ampliamente. Me veré obligada a utilizar todos los medios legales para defender mis derechos. Será un proceso largo y costoso que probablemente agotará los pocos recursos que te quedan a tu disposición. Y al final seguirás perdiendo. Lisa miró fijamente a la mujer que tenía delante, una depredadora elegante y segura de sí misma que probablemente había matado a su marido y ahora le ofrecía migajas de su mesa. «Pensaré en tu oferta», dijo al fin. «Hasta mañana». Filomena asintió, recogió sus papeles y se levantó. Una decisión sensata. No había necesidad de precipitarse en asuntos tan importantes. Se dirigió a la salida, pero se volvió en la puerta. «Sabe, me ha sorprendido, señora Nightingale. Esperaba más emoción, histéricos, acusaciones, pero usted tiene tanta dignidad, casi como si, preparada para esto. 15 años de matrimonio te enseñan mucho, señorita Sutherland», respondió Lisa, incluyendo cómo lidiar con lo inesperado. Cuando Filomena se hubo marchado, Lisa telefoneó inmediatamente a Roderick, describiéndole la visita y los documentos mostrados. «La mayoría de ellos son probablemente falsificaciones», dijo Roderick tras su relato. «O, en el mejor de los casos, documentos con irregularidades técnicas que podrían impugnarse fácilmente. Pero el mero hecho de que haya decidido dar ese paso...» «Está nerviosa», concluye Lisa. «A pesar de su confianza exterior, no está segura de su posición. ¿Por qué si no iba a ofrecer un compromiso? Quizás sospeche algo, o ha recibido información sobre nuestra investigación. En cualquier caso, mañana será un día interesante». Lisa colgó el teléfono y se asomó a la ventana. Afuera estaba oscureciendo y las primeras estrellas aparecían en el cielo de Wichita Falls. Mañana se decidiría no solo el destino de la herencia de Elgin, sino tal vez el futuro de la propia Filomena Sutherland. Lisa sintió una extraña calma, resultado de meses de planificación y preparación. No sabía si se haría justicia. Tal vez Filomena escaparía al castigo penal por la muerte de Elgin y los otros hombres.
Pero una cosa que Lisa sabía con certeza era que el plan financiero que tan cuidadosamente había ideado funcionaría a la perfección. Y Philomena Sutherland no recibiría ni un céntimo de la fortuna por la que podría haber matado. Por la mañana, antes de dirigirse al despacho de Roderick, Liza recibió una llamada de Martha Pettigrew. «Eleanor y yo estaremos allí», dijo la mujer mayor. «En la recepción, como acordamos. No nos reconocerá hasta que sea demasiado tarde». «Gracias, Martha», respondió Lisa. «Tu apoyo significa mucho para mí». «No es solo por ti, querida», le tembló la voz a Martha. «Es por Harlan, por Harry, por todos a los que ha utilizado y destruido. Hoy es el día del ajuste de cuentas. La oficina del bufete Whitmore & Associates estaba en un viejo edificio de ladrillo en el centro de Wichita Falls. Techos altos, paredes con paneles de madera y muebles macizos creaban una atmósfera de solidez y tradición, justo lo que se requería para un acto tan formal como la lectura de un testamento. Lisa llegó 15 minutos antes de la hora acordada. Martha Pettigrew y Eleanor Fitzgerald ya esperaban en la recepción, modestamente vestidas y sentadas en un rincón alejado donde resultaba difícil que las vieran los que entraban. Intercambiaron asentimientos apenas perceptibles con Lisa. Todo iba según lo previsto. Roderick se reunió con Liza en la puerta de su despacho. «Todo está listo», dijo en voz baja. «El detective Holloway y el ayudante del fiscal estarán presentes como observadores. Se presentarán como colegas de otro bufete». Lisa asintió. La presencia de las fuerzas del orden formaba parte del plan, no para un arresto inmediato, sino para reunir más pruebas y observar la reacción de Philomena. «¿Se habían preparado copias de todos los documentos?», preguntó. «Sí, incluida la póliza de seguros, los documentos del fideicomiso y los informes toxicológicos. Todo se presentará en el momento oportuno». A las 10 en punto se abrió la puerta de la recepción y entró Philomena Sutherland. Iba vestida con un elegante traje gris oscuro que acentuaba su esbelta figura, pero parecía lo bastante comedida para una ocasión así. Llevaba el pelo recogido en un moño y un maquillaje minimalista, la imagen de una mujer de negocios seria y afligida por la pérdida de un amigo íntimo. Vio enseguida a Liza y se dirigió hacia ella con una expresión de simpatía profesional. «Señora Nightingale, espero que haya pensado en lo que hablamos ayer», dijo en voz baja para que nadie más la oyera. «Desde luego», respondió Liza con una leve sonrisa. «Te daré una respuesta hoy, después de las formalidades». Philomena asintió, claramente satisfecha. Lanzó una rápida mirada a los demás presentes, pero no reconoció a Martha ni a Eleanor. Las mujeres cuyas vidas había arruinado años atrás eran meras desconocidas en la sala. Poco a poco se fueron reuniendo los demás invitados, 2 primos de Elgin, la anciana tía de Lisa, el director financiero de la empresa y 2 hombres con elegantes trajes a los que Roderick presentó como colegas de Dallas. Philomena les lanzó una mirada apreciativa, pero al no notar nada sospechoso, pronto perdió el interés. Cuando todos estuvieron reunidos, Roderick los invitó a pasar a la sala de conferencias. Una gran mesa ovalada de madera oscura ocupaba el centro de la sala, rodeada de cómodos sillones de cuero. En la pared colgaba un retrato del fundador de la empresa, un caballero de aspecto severo y frondosas patillas, cuya mirada parecía seguir a todos los presentes. «Gracias a todos por su presencia», comenzó Roderick cuando todos tomaron asiento. «Estamos aquí reunidos para anunciar la última voluntad y testamento de Elgin Warren Nightingale. Antes de empezar, me gustaría señalar que si tienen alguna pregunta, les ruego que se contengan hasta que hayamos terminado de leer todos los documentos». Abrió la carpeta de cuero que tenía delante y extrajo el primer documento. Se trata de un testamento hecho y firmado por Elgin Nightingale 4 días antes de su muerte, ante notario y con 2 testigos. Philomena se tensó ligeramente. No era el testamento que esperaba oír.
Lisa notó sus dedos apretados en los reposabrazos de la silla. Roderick empezó a leer el texto del testamento. Según el documento, Elgin dejaba todas sus propiedades, su casa, cuentas bancarias, acciones de la empresa, efectos personales, a su esposa, Liza Nightingale. En caso de que ella falleciera o se negara a heredar, los bienes se repartirían entre sus sobrinos. Cuando Roderick terminó de leer, se hizo el silencio en la sala. Filomena parecía estupefacta, su expresión habitualmente impecable sustituida por una conmoción no disimulada. «Esto no puede ser», murmuró, y luego, recomponiéndose, se dirigió a Roderick en un tono más seguro. «Señor Whitmore, debo señalarle la existencia de un testamento anterior hecho por Elgin hace un año. Tengo una copia del mismo». «Sí, conozco ese documento», la interrumpió Roderick. «Un testamento fechado el 14 de marzo del año pasado, en el que el señor Nightingale le dejaba a usted, señorita Sutherland, una gran parte de su patrimonio como su consejera financiera de confianza y amiga íntima. Ese testamento fue debidamente revocado por el documento posterior que acabo de leer». Filomena se enderezó en su silla, preparándose claramente para una pelea. «En ese caso, debo informar a los presentes de la existencia de otros instrumentos financieros creados por Elgin, cuentas conjuntas, fondos fiduciarios y otros documentos que operan independientemente del testamento». «¿Te refieres a estos documentos?». Roderick sacó algunos papeles de la carpeta que Filomena había mostrado a Lisa el día anterior. «Hicimos una comprobación exhaustiva. Las cuentas conjuntas nunca existieron. El fondo fiduciario del que habla se creó de forma irregular y no es válido. En cuanto a las propiedades supuestamente transferidas a su empresa, las firmas de esos documentos no coinciden con la letra de Elgin Nightingale». El rostro de Filomena palideció visiblemente, pero mantuvo la calma. «Son acusaciones absurdas. Tengo derecho legal a...». «Pero», continuó Roderick como si no la hubiera oído, «hay otros instrumentos financieros de los que tal vez usted no tenga conocimiento». Sacó un nuevo juego de documentos, más voluminoso que el anterior. Hace un año, Elgin Nightingale firmó una póliza de seguro de vida por valor de $2 millones. La titular de la póliza es Liza Nightingale y la beneficiaria es la Fundación Benéfica Nightingale Futures. Según los términos de la póliza, si el asegurado fallece por cualquier causa, incluidas las causas naturales, el importe se pagará al beneficiario designado. Este documento tiene precedencia legal sobre cualquier testamento». Filomena desvió la mirada hacia Lisa, con una expresión de incredulidad mezclada con una creciente comprensión en sus ojos. «Además», prosiguió Roderick, «se ha creado un fideicomiso irrevocable en el que Elgin Nightingale ha transferido una participación mayoritaria en su empresa, derechos de propiedad intelectual y varias propiedades. Liza Nightingale fue nombrada fideicomisaria del fideicomiso y la beneficiaria última fue el mismo fideicomiso benéfico». Roderick hizo una pausa, mirando directamente a Filomena. «Estos documentos fueron firmados por Elgin Nightingale en presencia de 3 testigos y un notario. Son perfectamente legales y no pueden impugnarse bajo ninguna circunstancia». Se hizo el silencio en la sala. Filomena parecía haber recibido un golpe físico. Su confianza se desmoronó ante sus ojos, dando paso a la confusión y la ira. Es imposible», dijo al fin. «Elgin nunca firmaría esos documentos sin mi conocimiento. Yo era su consejera financiera, su confidente». «Y su amante», añadió Lisa con calma, hablando por primera vez desde que había comenzado la reunión. «Igual que tú, eras la amante de Harlan Pettigrew en Abilene, y de Harry Fitzgerald en Lubbock, y Clyde Ramsbottom en Midland. Todos estos hombres cambiaron sus testamentos a tu favor. Todos murieron de causas naturales poco después».
Filomena saltó de su asiento con la cara contorsionada por la rabia. «Usted no tiene derecho. Esto es una calumnia. Voy a demandar». «Siéntese, señorita Sutherland», dijo con firmeza uno de los colegas de Dallas, mostrando su placa de detective. «Soy el detective Holloway, de la Brigada de Homicidios, y este es el ayudante del fiscal Jenkins. Nos gustaría hacerle unas preguntas». Filomena se hundió lentamente en su silla, con los ojos recorriendo a los demás como si buscara una vía de escape. «Yo no he hecho nada», dijo, intentando recuperar el control de su voz. «Todo es una coincidencia. No tienes ninguna prueba». «Al contrario», dijo Roderick, sacando otra carpeta. «Tenemos resultados toxicológicos que demuestran la presencia de compuestos de arsénico en el organismo de Elgin Nightingale. También tenemos declaraciones de testigos, declaraciones financieras y otros documentos que lo relacionan con la muerte de al menos 3 hombres en los últimos 5 años». Señaló con la cabeza a Martha Pettigrew y Eleanor Fitzgerald, que hasta ese momento habían permanecido en silencio. «Permítanme presentarles a la viuda de Harlan Pettigrew y a la hermana de Harry Fitzgerald. Han accedido a cooperar con la investigación y han aportado valiosas ideas sobre su modus operandi». Filomena reconoció por fin a las 2 mujeres y una expresión de auténtico temor apareció en su rostro. «Esto es una conspiración», susurró. «Tú planeaste todo esto». «Sí», respondió Lisa con sencillez. «Igual que planearon la muerte de mi marido y de los hombres que le precedieron. La única diferencia es que nuestro plan tenía que ver con la justicia, no con el asesinato con ánimo de lucro». El detective Holloway se levantó y se acercó a Filomena. «Señorita Sutherland, no tiene obligación de responder a las preguntas sin la presencia de un abogado. Sin embargo, debo pedirle que venga conmigo al departamento de policía para seguir conversando». Filomena parecía completamente destrozada. Su impecable imagen de empresaria de éxito se había desmoronado, revelando a una persona asustada y acorralada. Se levantó en silencio y permitió que el detective la acompañara hasta la salida. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la sala permaneció en silencio durante un rato. Entonces, Martha Pettigrew se acercó a Liza y la abrazó con fuerza. «Lo has conseguido, querida», dijo con lágrimas en los ojos. «Hiciste lo que ninguno de nosotros pudo». Liza se soltó suavemente del abrazo y se volvió hacia los demás presentes. «Me gustaría explicar qué significan todos estos documentos para la herencia de Elgin». Roderick asintió, dándole la palabra. «Según el testamento, yo soy la heredera principal de la herencia de Elgin. Sin embargo, una parte importante de sus bienes ya ha sido transferida al Nightingale Futures Trust and Charitable Foundation. Esta fundación se centrará en 2 áreas principales». Hizo una pausa, mirando a Martha y Eleanor. «En primer lugar, el fondo prestará apoyo jurídico y financiero a las víctimas de fraudes y estafas financieras, especialmente a los ancianos y las viudas. Crearemos un programa especial para ayudar a quienes se encuentren en una situación como la nuestra». Martha y Eleanor intercambiaron una mirada de sorpresa y gratitud. «En segundo lugar», continuó Lisa, «la fundación financiará la investigación en toxicología y medicina forense para mejorar los métodos de detección de envenenamientos y otros delitos que se disfrazan de causas naturales de muerte». Se volvió hacia los primos de Elgin. «Sé que Elgin querría que su legado sirviera a un noble propósito, y espero que apoyéis esa decisión». Los primos, aún atónitos por lo ocurrido, asintieron en silencio. Cuando terminó la reunión, Lisa se quedó en el despacho de Roderick. Se sentaron en su despacho, mirando al exterior a través del gran ventanal. El día era claro, soleado, todo un contraste con los pesados acontecimientos de las últimas semanas. «¿De verdad crees que la condenarán?», preguntó Lisa. Roderick golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «Es difícil decirlo.
Las pruebas son convincentes, pero circunstanciales. Dependerá mucho de lo que encuentren en su casa, en su ordenador, en sus registros financieros. Si encuentran rastros de arsénico u otros venenos, y si no, Lisa se volvió hacia él. ¿Y si se sale con la suya? Entonces tendría que empezar de cero, su reputación arruinada, sus esquemas financieros expuestos. Incluso si evita la cárcel, es poco probable que pueda repetir su estafa. Lisa asintió, mirando los documentos de la fundación que tenía delante. Cuando descubrí que Elgin había cambiado su testamento, me puse furiosa. Luego me asusté. Pero cuando empecé a planificar, a establecer la póliza de seguros y el fideicomiso, algo cambió. Me sentí en control, como si realmente tuviera el control de mi vida por primera vez en años. Roderick la miró atentamente sin interrumpirla. Nunca deseé la muerte de Elgin, continuó Lisa. Pero cuando me di cuenta de que Filomena había empezado a envenenarlo, podría haberla detenido antes. Podría haber ido a la policía en cuanto noté los primeros síntomas. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Roderick en voz baja. Lisa guardó silencio durante largo rato mirando por la ventana. Porque una parte de mí quería ver hasta dónde llegaba. Quería que el plan funcionara al máximo. Hacerle creer que había ganado antes de que yo se lo quitara todo, igual que ella me lo había quitado todo a mí. Se volvió hacia Roderick, con una extraña mezcla de arrepentimiento y determinación en los ojos. ¿Significa eso que soy responsable de su muerte? Roderick negó con la cabeza. Tú no le diste el veneno, Lisa, fue ella. Tú solo te preparaste para lo inevitable, y ahora voy a utilizar el dinero de su muerte para ayudar a otras víctimas, para prevenir crímenes similares en el futuro. Es expiación, por así decirlo. Lisa recogió sus papeles y se levantó. Tal vez, o solo una forma de seguir adelante con mi vida, sabiendo que hice lo mejor que pude, aunque no fuera suficiente. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Esperaré noticias de la investigación y empezaré a trabajar en los cimientos inmediatamente. Quiero que podamos mostrar resultados reales para cuando se celebre el juicio. Roderick asintió. Prepararé todos los documentos necesarios. Y, Lisa, has hecho lo correcto. No dejes que tus dudas te convenzan de lo contrario. Ella sonrió, una sonrisa débil pero sincera. Sabes, cuando me enfrenté por primera vez a la traición de Elgin, pensé que mi vida había terminado. Ahora me doy cuenta de que no ha hecho más que empezar. Al salir del edificio, Lisa respiró profundamente el aire primaveral de Wichita Falls. Tenía trabajo por delante, un trabajo difícil e importante. Crear una fundación, ayudar a Martha, Eleanor y otras víctimas de maquinaciones similares. Luchar por la justicia para quienes no podían defenderse. En su bolso había documentos que le daban el control de millones de dólares, dinero que Filomena Sutherland nunca vería. Fue una victoria, pero una victoria aderezada con amargura. El precio era alto, la vida del hombre al que una vez había amado. Pero Liza Nightingale no iba a permitir que ese sacrificio fuera en vano. Pasara lo que pasara con Filomena, prisión o libertad, su verdadero castigo ya se había cumplido. Había perdido su presa, su reputación, su capacidad para cazar nuevas víctimas. Y Lisa ha encontrado un nuevo objetivo, y tal vez la redención, no solo por lo que había hecho, sino por lo que no había hecho, por no hablar cuando debería haber hablado, por esperar cuando debería haber actuado. Al bajar a la acera bajo el brillante sol de Texas, sintió el peso de la responsabilidad y, al mismo tiempo, un extraño alivio. El seguro secreto que había creado hacía un año había resultado ser algo más que una herramienta financiera. Era la llave de la libertad, de un nuevo comienzo, a una vida sin fingimientos ni mentiras, una vida de la que sentirse orgullosa.